Amigos, ¿cómo pasa el tiempo? Ya estamos en el tercer domingo del tiempo de Cuaresma. La liturgia de la palabra de Dios es muy rica, siempre, pero este domingo incide en aspectos importantes para también nuestra vida comunitaria, nuestra vida social y familiar. Si nos fijamos en la primera lectura, encontraremos cómo dirá que la ley del Señor es perfecta. En el Antiguo Testamento, Dios da leyes, Dios da normas a su pueblo, y si cumple el pueblo esas normas, esas leyes, empezando por los 10 mandamientos, el pueblo vive en paz, porque respetando la alianza con Dios, respetando la ley de Dios, se respetan las relaciones de unos para con otros. Pero cuando no se respeta la ley de Dios, entonces no se respetan las personas, no se respeta a los inmigrantes, no se respeta a las viudas, no se respeta a los huérfanos. La misma religión se manipula. Esto es lo que nos diría la primera lectura. Y nosotros responderemos en el Salmo responsorial que la ley del Señor es perfecta. Sería una reflexión importante para echar una mirada al mundo en el que vivimos. ¿Por qué? Porque vemos que no está bien, vemos que no funciona bien, vemos que las relaciones entre personas, entre las sociedades, no son demasiado buenas. ¿Y por qué? ¿No será quizá porque no se respeta la ley de Dios? ¿No será porque no se respetan las leyes que Dios nos ha dado? ¿No será porque no nos vemos los unos a los otros como hermanos y porque no reconocemos a Dios, su ley, la verdad? Por eso no nos respetamos, por eso la corrupción, los robos, los homicidios, las injusticias, tantos y tantos sufrimientos como que hay hoy en el mundo, tienen quizá su origen en esta realidad. Muy bien, en el Evangelio de San Juan nos vamos a encontrar con esa escena, que a veces fuerte, donde vemos a Jesús, no digo enfadado, pero bueno, sí, digamos enfadado, donde se entra en el templo y ve que el templo de Yahvé Dios está siendo profanado. Algo que comenzó en su momento como un servicio a la comunidad, un servicio público, que era cambiar las monedas y el dinero con el que venían los peregrinos por el dinero sagrado del templo, donde posibilidad de comprar las víctimas para ser ofrecidas a Yahvé Dios, se había convertido aquello en un negocio, se había convertido aquello en una manipulación perfecta de la religión. Jesús entra al templo y ve que la casa de su padre ha sido mancillada. Dice que se hace una especie de látigo de cuerdas y comienza a volcar las mesas de los cambistas y expulsa a los cambistas del templo. No convirtáis la casa de Dios en una cueva de ladrones. Bueno, y es cuando Jesús dice, destruid este templo, porque hay un diálogo con los fariseos, con la gente importante. ¿Por qué hace eso? ¿Quién se ha creído él que es? Y dice, destruid este templo y en 3 días será reconstruido. Lógicamente Jesús se refería al templo de su cuerpo. Das cuenta que estamos a punto de celebrar la Semana Santa, la muerte y la resurrección de Cristo. Ellos lo interpretan al pie de la letra. 50 años ha costado construir este templo y tú en 3 días lo vas a levantar. Y él se refería al templo de su cuerpo. Y nos dice el Evangelio que los discípulos no entendieron nada en ese momento. Solo en la resurrección llegaron a descubrir que se refería en ese momento a su propio cuerpo. Después de la destrucción de su templo, del cuerpo vivo de Cristo, al 3er día vino la resurrección, la restauración de ese templo. Mirad, el templo de Dios somos las personas. Yo diría que el cristianismo, la Iglesia, pero el cristianismo es la única religión que no necesita templos físicos, materiales. Y si los tenemos es por pura comodidad, es decir, porque somos muchos y necesitamos reunirnos, necesitamos refugiarnos de las intemperies del tiempo, es evidente. Pero donde está un cristiano, donde está un hijo de Dios, allí está Dios. Dios vive en tu propia vida, en tu propio corazón. Somos templos del Espíritu Santo, somos morada de Dios. Por eso, si cuidado ha de tener nuestro templo, nuestra parroquia, la casa donde nos reunimos, con más razón hemos de cuidar a las personas que somos y son templos de Dios. El Papa Francisco nos insistiría sin duda desde esta dimensión en el cuidado de las periferias, en el cuidado de los que están en el camino de la vida, aquellos que se han quedado en el borde del camino, los pobres, los marginados, los parados, aquellos que están enfermos, aquellos que están solos. Amigos, hermanos, este es mi mensaje este domingo. La ley del Señor es perfecta, respetémosla. Y respetemos su presencia, la presencia de Dios en el hermano, en el prójimo. Un punto de referencia también para examinar nuestra conciencia y nuestras vidas en este tiempo de Cuaresma sería ¿qué estamos haciendo por los demás? ¿Qué valor le damos a la vida de los demás? ¿Cómo vivimos la caridad?
Amigos y hermanos, los pobres son presencia de Dios. Y pobre no es solo el que no tiene dinero, pobre es el que sufre, pobre es el que no tiene fe, pobre es el que vive lejos del amor, pobre es el que vive solo, pobre es el que ha perdido el sentido de la vida, pobre es el anciano que vive solo, pobre es el enfermo que no tiene razones para vivir. Amigos y hermanos, nosotros hemos descubierto en Jesús la razón de nuestro vivir. Hemos descubierto que Dios vive en nosotros, a pesar de nuestras miserias y a pesar de nuestras limitaciones. Y si es así en nosotros, también lo es en los demás. Pues bien, cuidemos, limpiemos nuestro templo. Os decía el miércoles de ceniza, creo, el primer domingo de Cuaresma, que es la oportunidad para limpiar nuestra conciencia, para hacer una sincera confesión de nuestros pecados ante un sacerdote, para limpiar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro templo, para que Dios se encuentre a gusto en nosotros y el fruto de ese encuentro con Él sea la fortaleza de la fe, sea la esperanza vivida en plenitud, sea la caridad compartida. Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos.